ahí la gente y la propia prensa critica que el gobernador comprara espacio para resumir el mensaje. Bueno, el gobernador tiene un deber ministerial constitucional de informarle a la legislatura y al país la situación del gobierno y de Puerto Rico. Ese deber no se cumple completo cuando la prensa rehúsa señalar o reseñar los datos. Y el gobernador lo que hizo fue darle un bypass, le dio un desvío y puso los anuncios. Eso no es un derroche, eso es una inversión. Si está correcto o no está correcto, ahí están los fact checkers o lo que buscan, ¿verdad? Las exageraciones o lo que hay. Eso es trabajo legítimo periodístico. Eso es lo primero. Lo que sí tengo que empezar, para empezar con Alan McCabe, es la barbarie que ha hecho este jovencito, chamaquito, que piensa que va a llegar a comisionado residente, y lo que hizo básicamente con parte del discurso. Pablo José Hernández cogió un extracto del gobernador donde el gobernador se dirige a un joven que se llama Pablo José y ¿verdad? Lo felicita y lo reseña como un ejemplo de superación. Un joven afropuertorriqueño, humilde, cuyos logros no dependen de la familia, ni del apellido, ni del abolengo. Y este señor que aspira a ser comisionado residente y tiene la madurez de un cachorrito de 3 meses, utilizó esas palabras de "estamos contigo", Pablo José, para politiquear. Eso es desvirtuar, eso es hacer una barbarie de lo que es un acto genuino. Mira, usted puede estar en desacuerdo de lo que dijo el gobernador o en acuerdo, pero no puede sacar fuera de contexto "mucho éxito, Pablo José, vamos a ti", cuando el "mucho éxito, Pablo José" no fue para el huevo, sino para el jovencito. Esa es la naturaleza brutal de estos colonialistas que se creen que el puesto y los puestos se heredan por familia. Pablo José Hernández tiene que pedirle perdón y excusas al pueblo de Puerto Rico, pero no lo va a hacer porque son arrogantes, porque nacieron de casta, nacieron con el abolengo y creen que la casta y el abolengo le van a producir la simpatía que necesitan. Con eso vamos con Alan McCabe, con eso, los temas, si los temas principales son que se fue la luz y tuvieron que usar planta, o que no hubo anuncio del mensaje, ¿verdad? Pocos anuncios. Y si eso es lo que se le ocurre a la prensa, Alan McCabe están fritos. Definitivamente, Luis, primeramente, como siempre, qué privilegio estar todos los miércoles contigo y tu gran audiencia de la Mirilla 2 por Noti1 630. Tú lo has dicho todo. Siguen con el temita de la luz. Pues mira, se fue la luz, que recuerden que Puerto Rico aún tiene un monopolio prehistórico, ineficiente, caro, porque todavía no tenemos la generación, la distribución y la transmisión toda en manos de muchas empresas compitiendo. Así que vamos paso a paso mejorando lo malo, lo que por 40 años se fue destruyendo. Así que ese tema no deberían ni traerlo, pero qué interesante, Luis, que la nueva generación colonialista arrodillada del PPD, que vienen a heredar tronos de abuelos porque sus papás se rajaron y no se atrevieron, vienen a lo mismo, a vivir del chiste, de la mofa, como siempre. ¿Te acuerdas Aníbal mofándose que el IVA iba a ser el 7 y no el 5, mofándose de cómo le meten más impuestos a un territorio que tiene el ingreso más bajo, el per cápita más caro, que el SSI no se puede recibir aquí, hablando de que por qué no usa más dinero para ayudas y fondos que pudiera tener para el pueblo, cuando la realidad es que con la estadidad los tendríamos todos,
ciudadanos americanos de primera, con una unión permanente, integrados, anexados como un Estado soberano de la Unión, y ellos son los que no lo quieren porque no saben ni lo que quieren. Un partido muerto, sin liderato, que lo único que hace es criticar. Luis, ya cayeron como el PIP y el Movimiento Violencia Comunista. Están en contra de todo y a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Bueno, déjame parar ahí porque quiero que dediquemos este tiempo, claro, ¿verdad?, a la barbarie del jovencito Huevito. Tú coger y extrapolar parte del discurso cuando el gobernador menciona al jovencito Pablo José, que tiene más méritos y decencia que este aspirante a huevo del Partido Popular, y utilizarlo y desvirtuar para decir que el gobernador te ha endosado, no solamente es un engaño, es una falta de respeto al ciudadano joven que fue felicitado ayer, y es una falta de respeto al electorado. Esto te dice la calaña de este Huevito. Definitivo, Luis, lo has marcado. Aquí no es la burla, no es el chiste, ya de eso nos tiene acostumbrado un partido sin sustancia, sin líderes, sin ideal, sin razón de ser, sin obra. Y con una nueva generación igual de arrodillada. Aquí el problema es lo que tú has dicho, cómo se mofa y trata de hacer ver que el gobernador reconoce algo en él cuando él no es nadie. Él es simplemente el nieto de un ex gobernador de Puerto Rico. Él no tiene una hoja de trabajo de servicio más allá de curricular de sus estudios universitarios. Así que es triste que a este joven, como tú dices, que es un joven triunfador, desde jovencito luchador, que tiene éxitos y méritos por él mismo, venga a él a querer sustituirlo para llamar la atención. Es como Luis, como Pepito en el salón, que siempre está levantando la mano y buscando que le hagan caso, y todo el mundo lo ignora porque no es nadie. Pues como trató de apoderarse de esos momentos de titularidad y de éxito a un joven que ha hecho las cosas correctas, que ha venido de abajo, que no ha necesitado de apellidos para lograr estar allí, ser reconocido por un gobernador, y le quiere quitar eso. Y no solo se burla de Puerto Rico, de la política, se burla de ese joven que dice él que quiere representar. Oye, vamos a aclarar una cosa, la luz no se fue, y esto lo admite el presidente de la Cámara, fue que el presidente de la Cámara mandó a quitar el switch de la luz, lo que conecta, para poner una planta del Capitolio para que no hubiera interrupciones. O sea, fue un acto deliberado del presidente cameral para que la gente especulara qué malo es Luma. Acuérdense que la legislatura está en guerra con Luma, no quieren a Luma, declararon nulo el contrato de Luma y de Genera, y fue sencillamente para las gradas, otro acto más para las gradas. Si esa es la oposición, de hecho ayer lo que había eran grupos ínfimos protestando afuera, y es que el gobernador en cierto sentido, con su juez, con su pizza blandito, con el tratar de complacer a la oposición, los desarma. En ese contexto les quita los argumentos. O sea, fíjense que desaparecieron, en esto, Alan, desapareció el lumaje todos los días, desapareció la cuestión de los jubilados. O sea, cada uno el hecho de que despidan personas, cada uno de esos argumentos se ha venido al suelo. Y eso es parte del carácter del gobernador, ¿no? Flemático, frío, pero ciertamente calculador. Alan. Definitivamente, Luis, el señor gobernador no es una figura carismática, no es el bailarín, no es el elocuente, pero es un hombre de resultados, es una persona que como comisionado residente antes de Jennifer González había sido el mejor en sus 8 años y todo lo que consiguió a Puerto Rico, y ahora igual, tranquilo, sereno, sin pelear con nadie. Mira cómo tiene los números de la economía, del desempleo, mira los recaudos en Hacienda, mira cómo se le ha podido dar aumentos a todo el mundo en un momento que el gobierno lo heredaban de la quiebra que Aníbal Acevedo Vilá, el corrupto, Alejandro García Padilla y otros dejaron a Puerto Rico. Y hay que reconocer, Luis, que hubo un trabajo del gobernador Ricardo Rosselló que también se está cosechando, que no podemos ser mezquinos y quitarle a él y a un grupo de personas que también cometieron errores, pero hicieron cosas positivas, y es triste ver cómo quieren engañar al pueblo. Fíjate,
Tal vez pues lo que querían era asegurarse que si venía algún bajón de generación, porque el problema grande es de generación y es lo que produce los bajones y que en Puerto Rico gente se quede sin luz, pues querían tal vez asegurar eso y perfecto, pero no politiquen. Si lo que querían era asegurar no tener un problema, luego no quieran engañar, como tú dijiste. El Partido Popular vive de la mentira, del engaño, de seguir confundiendo para ver si pueden ganar una elección qué más. Cosa interesante. La oposición es el independentismo socialista, eso está así. Los que han hecho, los que tumbaron gobierno en el 19, los que jamaquean el palo, los que controlan los medios, son esencialmente los independentistas socialistas. Y yo puedo entender, pero fíjense que nuevamente el gobernador tiene un problema de que no tiene, nadie escribe de él, pero nadie lo odia tampoco. Y eso es una virtud y un problema, porque tú en política necesitas, ¿verdad? No que tengas tus enemigos absurdos. ¿Verdad? Pero no crea pasiones. Es el tecnócrata típico. El tecnócrata típico. Y ha tenido la dicha de que le ha tocado gobernar, aún con las restricciones en la bonanza de los fondos de reconstrucción, logrados, dicho sea de paso, por los gobernadores anteriores, junto con el excelente trabajo de la comisionada. Te pregunto, ¿cómo deja esto a la comisionada y la posibilidad de que haya una primaria retando al gobernador? Luis, como te dije antes de contestarte, no crea pasiones ni positivas ni negativas. Nos parece a don Luis Aferré, que todo el mundo lo apreciaba, no confligía con nadie. A tu pregunta, pues mira, la izquierda radical se quedó sin armas, se quedó sin nada, ya no tienen nada de qué pelear porque todo era propaganda y populismo. La comisionada debió haber estado ayer, como siempre el comisionado, hasta cuando no es del mismo partido, comparece y está en ese tipo de mensajes que son mensajes de Estado, que son importantes, que tienen un protocolo. Y yo, a mi punto de vista, Luis, me parece que los espacios que Jennifer González está dejando vacíos y le está dejando el protagonismo al gobernador, lo que hace es que lo consolida más y demuestra que no necesita la dupleta y que él solo sigue con éxito haciendo cosas. Y es triste porque la comisionada tiene un mérito bien grande y ha hecho un trabajo magistral. Y yo creo que si la comisionada fuera una reelección y tuviera 4 años más, que serían 2 términos congresionales más, que eso quiere decir que en los 8 años que ella tiene, estamos hablando de 2, 4, 6, 8 y serían 10 términos con los republicanos presidiendo, con un empowerment, con un poder que sería muy bueno para Puerto Rico y seguir haciendo lo bueno que ha hecho trabajando en equipo. Yo creo que, Luis, tú y yo lo hemos hablado. Independientemente te pueda gustar o no Pedro Pierluisi, hay que reconocer que tiene notas positivas, que ha hecho un buen trabajo, y cuando eso sucede tú no cambias al jockey en la carrera, tú consolidas, unes a todo el mundo, porque el fin de un partido es ganar elecciones, y más en el PNP, que su fin es lograr la estadidad. Bueno, yo lo que creo, como te digo, quien único puede variar esta ecuación, y créame, la elección que viene es plebiscitaria porque no va a ser entre escoger el PNP y el Partido Popular, va a ser entre escoger el PNP y la mogolla independentista socialista. Eso yo lo tengo bien claro. Y como le digo, en términos generales del mensaje, esto es un mensaje blindado. O sea, está blindado. La estrategia de haber publicado y haber comprado 2 páginas es algo que le da la vuelta y que demuestra la triste situación de nuestra prensa, que rehúsa comentar, resaltar o tan siquiera informar lo que parece bueno. Correcto. Tienes toda la razón, Luis. Mejor no lo podías decir. Eso es otra situación. Como yo te digo, pues, quien único puede tumbar a Pierluisi son los federales. Es tan sencillo como eso. No es que esto sea nada nuevo. Vimos esa película del 98 al 2000. Vimos esa película con Pedro Rosselló del 2003 al 2004. Vimos esa película con Aníbal Acevedo Vilá del 2007 al 2008. La vimos también, en cierto sentido, con el Partido Popular, que tuvo que andar con toda la gémora de escándalo del año 16 y 17. La vimos con el tumbe de Ricardo Rosselló también. Y
A Wanda Vázquez le pasaron la factura ahora y ahora viene lo próximo. Eso es lo único que puede cambiar esto. Y no sé, yo siempre he dicho que Jennifer González sabe cosas sobre esas investigaciones para poder haber hecho las actuaciones que ha hecho, ¿verdad? Porque bueno, hay personas que no entienden lo que sucede, como tú dices, solo los que están de protagonistas en las cosas son las que saben todos los detalles, pero lo que te digo, Luis, es que el PNP ganó las pasadas elecciones con un 33% de los votos, la estadidad fue el gran ganador, lograr ser el Estado soberano con 20 puntos más el 53. Si el PNP quiere volver a ganar elecciones con el 45% o más o con el 50%, tiene que unificar a todos los conservadores como era el Partido Nuevo Progresista antes, no los puede sacudir, no los puede alejar, necesita una clase política y un nuevo liderazgo que sea de centro derecha, no radicales, porque los radicales de izquierda como los de derecha no son los mejores. Uno no puede tirarse de cabeza a las esquinas, uno tiene que del medio moverse. Yo creo que la centroderecha es lo que hacía grande al Partido Nuevo Progresista, republicanos, demócratas, estadistas, todos ahí en una casa grande. Oye, que los representaba a todos. Hay otro detalle que también debo decir. Quien puede derrotar al PNP son los propios PNP. Eso los es chismines, los que son maguistas, los que son religiosos y se van con dignidad. Esos tienen el poder, ¿verdad? Si no les gusta lo que están viendo, si no es suficiente la cifra histórica del desempleo más bajo, si no es suficiente el hecho de que está corriendo la economía, si eso no es suficiente y esos deciden castigar, absteniéndose o cruzar de votos, son los que pueden derrotar a Pierluisi en este momento. No es Luis, y aunque es importante las ideologías con perspectivas de género, de educación de nuestros niños, que no los envenenen, que no nos los confundan, que los abracemos, que estemos para ellos, todo esto de los transexuales, etcétera. Igual, Luis, si llevamos a partidos comunistas, socialistas de cartón, de izquierda radical, esos precisamente van a ser los destructores de la fe, de la iglesia, como lo estamos viendo en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Así que la realidad es que lo que tenemos es que fortalecer y traer más liderato conservador y lograr que el PNP gane, pero con un norte estadista, y ya conseguir que Puerto Rico sea un Estado soberano, integrado y anexado. Muchas gracias, Alan. Mis amigos, siempre, ya lo saben, pueden ver el análisis mío de este discurso del gobernador, es un resumen y lo que son los highlights, ¿no? Por Facebook, Luis Dávila Colón, está en Twitter también, en mi página Dávila Colón, @Dávila Colón, pueden encontrarlo. Y como este es el tema prácticamente único, porque es una de las pocas ocasiones que nos podemos sentar y mirar cuál es la proyección, qué es lo que se ha hecho, el ejercicio es bueno, más allá de discutir la titerería usual y que daña todo este tipo de cosas. Vamos a hacer la pausa, son las 12:55, venimos con Garriga Picó y con Gregorio Igartúa. Ya con el panel Gregorio Igartúa y Garriga Picó, y vamos a hablar de otro de los temas que queda hoy claro. La economista Heidi Calero, popular de toda la vida, pidió regresar al modelo económico de Sila Calderón, que fue el que metió a Puerto Rico en una depresión de dos décadas. Y también está María de Lourdes de Santiago, andan por ahí con un librito explicando cómo la agricultura va a hacer prosperar a Puerto Rico en la independencia. Esto, nuevamente, el tema subyacente de ese discurso ayer, y el gobernador lo señaló, la desigualdad y el trato injusto, es el tema que es el gorila invisible que estaba en la cristalería ayer. Gregorio, adelante. Muy buenos días a ti, Luis, a Garriga, que está aquí con nosotros, y al pueblo de Puerto Rico. Mira, definitivamente, cada ciclo eleccionario tiene sus particularidades y tiene sus temas que son los que mueven la balanza, y usualmente cuando hay asuntos o cuando está en medio de discusión el tema económico tiene prominencia porque se está pasando por momentos difíciles, pues usualmente ese pasa a ser el tema central, el tema principal. Eso nos recordamos el antiguo slogan aquel de "It's the economy, stupid", que
que tanto usaron los asesores de Bill Clinton en su momento. Y precisamente Puerto Rico, por los últimos 10 años, quizás un poco más, el tema de la economía ante todas las crisis que hay, pues evidentemente va al centro de la discusión, con un énfasis particular en el desarrollo de obras que han estado prometidas y discutidas como consecuencia de los distintos desastres naturales y sociales que hemos vivido y la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que dentro de ese contexto, según vimos ayer y según estamos viendo, ese no solo va a ser el tema central de la próxima elección, sino que el gobernador entiende que ese es su fuerte, ¿no? El hecho de que hay cierto movimiento y que él entiende que de aquí a las elecciones va a lograr presentar ese movimiento que redundará en unos beneficios económicos, algunos de los cuales ya, como se mencionaron ayer, se han logrado. En cuanto a los modelos económicos que proponen la oposición, pues miren, yo no le llamaría ni modelo económico. O sea, definitivamente volver al modelo de Sila Calderón o de la época de Aníbal Acevedo Vilá, es volver a ponernos en línea para una segunda quiebra. Definitivamente Puerto Rico tiene que trascender ese pasado, no solo esa época, sino también la época de que fueron gobernadas bajo líderes estadistas, porque los tiempos han cambiado, las necesidades han cambiado, el ambiente, el ecosistema donde nos desarrollamos ha cambiado. Y es necesario que nos ajustemos, no podemos seguir mirando todo el tiempo hacia atrás para establecer planes repetitivos en un sitio que nunca ha logrado los resultados que ha prometido. En el caso de los independentistas, pues mira, la realidad es que nunca han logrado articular un plan económico que pueda llamarle la atención al puertorriqueño por una sencilla razón, porque en esa insistencia de la Guerra Fría que siguen todavía antiamericana y anti todos los procesos que huelan americanos, terminan en igualmente mirando hacia atrás en sistemas arcaicos. Parecería que estamos oyendo al Che Guevara decir que va a triplicar la producción agrícola en los próximos 6 meses. O sea, estamos volviendo precisamente a las ideas del pasado, y Puerto Rico tiene que utilizar esta oportunidad que después de mucho sufrimiento hemos logrado de fondo para echar adelante y a un nuevo plan económico. A recordarle a la gente, después de la mordaza, sí la trajo a Puerto Rico la política del odio sarraceno y de meter preso al adversario. De eso es algo que es una de las páginas negras. Encima de eso, metió a Puerto Rico con su suspensión de todos los contratos y todos los desarrollos, diciendo que tú eras corrupto, en una depresión de la que no hemos podido salir. Y eso no se dice mucho ni se habla mucho. Dentro del contexto de los muchos discursos de estado, de situación que has visto, Garriga Picó, en tu tierna edad, ¿qué te pareció el discurso de ayer? No tengo a Garriga. A pesar que todavía no hay. Saludos, Luis. Saludos a todos los que nos escuchan. Aquí a mi amigo licenciado Igartúa Arbona, que está presente aquí. ¿Qué te pareció el discurso? Pues mira, Luis, me pareció que es un discurso que no es adecuado a la época. Y no lo estoy diciendo por el gobernador específicamente, sino por esta clase de actividades. Ya la gente no le llena. La gente no está en la de sentarse frente al televisor a estar 1 hora y media escuchando al gobernador hablar de millones. Yo me perdía de los millones y tanto esto y cuál los programas. Y a menos que tú tengas el texto del discurso y vayas apuntando, tú no te acuerdas de todas las cosas que pudo decir, ¿verdad? Y entonces, pues, tampoco puedes averiguar hasta dónde esto ya está haciéndose o ya estaba hecho o es un futuro que quién sabe cuándo se va a dar. Sinceramente, yo creo que esta estrategia que probablemente explotó más que nadie Pedro Rosselló a partir de los años 90 con Guachet y con toda la clase de fanfarria que se formó alrededor de esto, y los lechones del buzo abajo en las escalinatas del Capitolio, ya eso no es lo que hay que hacer. Yo creo que debemos volver a otro tipo de mensaje, mucho más sobrio, mucho más directo, a dar información que sirva para de verdad poder tomar decisiones.
Lo que decía Gregorio tiene razón en el hecho de que pues discurso nos recordó a Stephanopoulos, el ayudante de Bill Clinton, que decía que le recordaba al que era el presidente entonces, que era George Bush padre, que it's the economy, stupid. El gobernador está convencido de que el issue central en las próximas elecciones va a ser la situación económica de Puerto Rico, que no va a ser la cuestión de género, que no va a ser la cuestión del estatus, que no va a ser la cuestión de los derechos civiles, que va a ser un bread and butter issues election, una elección que tiene que ver con los panes de pan, los asuntos de pan y mantequilla en la mesa por la mañana, quién va a ayudarnos a poner ese pan y mantequilla, ese tocino en la cocina para lograr las cosas. Y eso pues hace un mensaje que, como te digo, pues tiende a ser mucho más limitado en la manera que se puede presentar, y eso se le añade entonces el que el gobernador pues no es un orador que cautive por su estilo, por su capacidad dialéctica. Pues sencillamente pues fue un discurso que yo mismo me sentí en algunos momentos cansado de escuchar esta clase. Lo que dijo son cosas que son importantes, son cosas que me parece que que hay que estudiar, pero de lo que estoy hablando es del instrumento, el estado del el mensaje de Estado. Y quiero hacer énfasis, Luis, porque en esa palabra, ese concepto de mensaje de Estado, y con esto termino, porque la Constitución lo dice bien claro, que es lo que el gobernador es un mensaje de Estado. Lo cambian a estado de situación y estado de situación del país porque a los independentistas en la prensa les gusta meter la palabra país y les gusta meterme la situación y les gusta es mensaje de Estado, y yo no sé por qué se quejan los populares en cuanto a eso, porque el Estado es un apócope de Estado Libre Asociado. En realidad eso es lo que dice el mensaje sobre el Estado Libre Asociado, y entonces tú oyes toda esta elaboración de las diferentes formas que se le quiere llamar, para no decir la palabra Estado, que parece que le tiene mucho miedo. ¿Tendrá algún efecto electoral de alguna manera esto? Yo nunca he visto a los puertorriqueños, con excepción de los años de Pedro Rosselló, particularmente el 96, votar para recompensar un buen gobierno. Puerto Rico siempre está inconforme con los gobiernos y siempre ha votado en contra de los gobiernos. ¿Que esto ayuda en algo? Luis, antes de entrar a eso, quería decir dos cositas que en referencia a lo que mencionaste del gobierno de Sila Calderón, tampoco podemos olvidar que fue ella quien descapitalizó el Banco Gubernamental de Fomento, y que abrió la puerta a que el banco tuviera que tomar otras medidas que contribuyeron a la crisis económica que vivimos el día de hoy. En cuanto al mensaje, pues yo coincido mucho con Garriga en que la utilidad de este tipo de mensajes se ha perdido, sobre todo en una época donde hay una comunicación constante entre el gobierno y el individuo por diversos métodos. Lo que sí es útil, yo no creo que el mensaje de por sí vaya a ser determinante electoralmente, pero sí nos trae algo, sino que ya nos retrata de antemano cuál básicamente va a ser el tema central y el discurso de la campaña del gobernador de cara a las próximas elecciones y a una posible primaria con la comisionada residente. Y en ese sentido, que ya nos está ilustrando cuál va a ser el énfasis, pues podemos esperar que su política pública los próximos años el próximo año y medio esté concentrada directamente en eso, que todos los esfuerzos de resaltar su obra van a ir dirigidos a la parte estrictamente económica, y también veremos entonces que esas serán las áreas principales donde los opositores van a atacarlo, y ya entonces estamos viendo cómo se va configurando la próxima campaña electoral, y si bien no ayuda, pues por lo menos ya va estableciendo las bases de lo que vamos a estar discutiendo y enfrentando en el próximo año y medio con más énfasis. Garriga, énfasis en elecciones o primarias que tiene algún impacto, tú como pues mira, politólogo en esto. Lo primero que te voy a decir es que
Cuando tú estudias ciencia política, el tipo de elección que hay unas elecciones que son retrospectivas y otras que son prospectivas. O sea, el electorado en unos momentos está con un ánimo retrospectivo, es el me voy a vengar, me las va a pagar el voto castigo por las cosas que hizo, eso, o la recompensa, ¿verdad? De que mira que bien lo hizo, voy a votar por él. Pero entonces está el prospectivo, que es este es el que más me ofrece, este es el que me dice, este es el que tiene el carisma que me parece que nos va a llevar para algún lado. Yo creo que el gobernador trató de hacer una mezcla de ambos, pero más énfasis en la prospectiva. Lo que la frase que él utilizó, que estaba citando a Borges, ¿verdad?, de que el futuro no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos, es precisamente para hacer énfasis en que lo que él iba a hacer era decir lo que iba a hacer el Puerto Rico, que él va a hacer, y que para eso pues tiene el próximo año y medio, más entonces espera tener los otros 4 años. O sea, que él está apelando a un electorado prospectivo, que está pidiendo al electorado, vamos a mirar al futuro, no miremos al pasado. Y eso es porque aunque él haya presentado evidencia de que ha hecho las cosas bien, como el pueblo ha sufrido tanto a lo largo del tiempo, el pueblo siempre castiga a los líderes que gobiernan durante tiempos malos, aunque hayan sido buenos gobernantes. Entonces él le está diciendo, olvídense de los tiempos pasados, vamos a mirar hacia el futuro. Y en ese sentido yo creo que fue bastante exitoso esa parte, esa estrategia le quedó bien, porque Luis, mira, yo vi las caras de los miembros del Partido Popular cuando estaban hablando Dalmau y cuando estaba hablando Tatito Hernández, y eso parecía un velorio. Tú veías aquellas caras largas de los miembros del Partido Popular. ¿Por qué tú crees que hay esas caras largas? Porque sencillamente no vieron una posible respuesta de parte del Partido Popular a las cosas que planteaba el gobernador, porque sobre todo el gobernador estaba planteando las posibilidades de hacer cosas con fondos federales, con la ayuda que vamos a recibir del continente, con la ayuda de nuestros conciudadanos americanos y obviamente acercando la llama a la estadidad. Aunque de la estadidad fue de lo menos que habló. Habló nada más que unos minutitos. 2 veces indirectamente, exacto. Pero sí había un mensaje implícito de estadidad en el hecho de que... Pero, y donde digo la cara del Partido Popular, la cara de, bueno, María de Lourdes siempre habla con rabia, ella siempre habla dando clases y regañando. En el Senado teníamos esa broma de que cuando empezaba a hablar entre los senadores decíamos, ahí viene María de Lourdes a regañarnos, porque ella no tiene nada más que esa arrogancia de los líderes independentistas, de que ellos son los que lo saben todo y son los que van a decir las cosas como son. Pero igualmente aún la senadora de Proyecto Dignidad, los senadores de las caras largas, nadie estaba de la oposición, nadie estaba diciendo, ay María, qué mal lo hizo el gobernador, que nosotros vamos a salir bien, sino que estaban todos con las caras largas y apenados con lo que había ocurrido. Bueno, yo lo que les digo, ¿qué les pareció que el gobernador y su equipo compraran 2 páginas enteras en las primeras páginas del Nuevo Día para suplir y cubrir e informar lo que la prensa rehúsa decir, que son las estadísticas y los datos? Fíjense que la prensa se fue al otro lado quejándose de que hay muchas cifras y muchos datos, pero pocos anuncios. Primero que nada, creo que o el gobernador o en Transportación de Obras Públicas parece que escucharon el programa pasado y escucharon la recomendación de Garriga, porque ayer nos anunciaron que venía el marbete en sello electrónico que cogen las máquinas, así que lo adelantó Garriga aquí hace una semana. En cuanto, te escuchan, papá. En cuanto a eso, mira, el mensaje del gobernador cuando él se ata a este tema económico, lo hace a sabiendas, en primera instancia, de que vienen unos fondos federales, una cantidad sustancial que se lleva prometiendo tiempo, y él sabe que en la medida que él logre ejecutar eso sí va a tener un efecto directo en el pueblo, porque eso está al centro de la preocupación y los intereses del pueblo
de Puerto Rico en general. O sea, el pueblo está esperando esas obras, pero tiene un segundo propósito, y es que en la medida que él se agarre ese tema, ocupa en cierta medida el campo y establece que este es su caballito de batalla, y hace, por ejemplo, para términos de una primaria, obliga a la comisionada residente o a atacarlo en esos temas, lo cual incidiría sobre su propia gestión, siendo ella la comisionada residente, pero dejándola a ella entonces el tema de la estadidad, que es entonces el que podemos adelantar que va a ser el tema que va a ella claro. a mover primordialmente, y es el espacio, se ocupa un espacio y se cede otro espacio políticamente. ¿Cómo afecta eso a esa primaria? Los dos deben decir. Bueno, mira, obviamente, como hablabas tú, y este discurso se hace como una manera de ser lo que llaman en teoría de las comunicaciones un priming, es decir, preparar el electorado para una campaña, para el mensaje que se va a enviar posteriormente. Y este mensaje entonces tiene el propósito de decir: yo estoy haciendo, porque como saben que va el mensaje de la comisionada residente va a ser: yo conseguí el dinero, el mensaje que él va a responder, y yo soy el que estoy utilizando el dinero, que era por lo cual lo estaba atacando la comisionada residente, que ella conseguía los chavos, pero las cosas no ocurrían en Puerto Rico. Así que era una manera de ir haciendo un priming, preparar, ¿verdad? Como cuando tú vas a pintar el carro, pues tienes que darle un primer primero para que entonces la otra pintura se pegue bien. Pues esa es la clase de situación en que se encuentra. Estaba preparando el terreno, decir las cosas que se han hecho y que se tienen en perspectiva, con el propósito de entonces poder alegar esto otro. Y como bien señala Igartua, pues Jennifer pues me parece que a tener entonces más énfasis por el lado de la estadidad y del proyecto de la estadidad que presentó y de las cosas que se pueden hacer. Así es que no creo que este discurso lo haga ganador ni lo haga perdedor. Esto es sencillamente estableciendo los benchmarks, estableciendo los puntos de partida, los parámetros por los cuales se va a actuar posteriormente. Déjame traer aquí una cosa. O sea, esa publicación de obra, que es la obra de un gobierno entero de un solo partido, ¿ok? Lo que está haciendo el gobernador, y me parece, es poniendo para récord, aunque tenga que pagar por ello el gobierno, todo el listado de cifras y estadísticas que evidencian lo que ellos alegan son los logros, y que obviamente le dicen a la comisionada residente: si tú te unes al corillo que dice que no ve la obra y que los chavos, ¿verdad?, que sigue la secuela de se lo estarán robando, básicamente te va a fastidiar todo el partido y tu propia candidatura, porque la gente va a decir: esta gente no ha hecho nada en 4 años, para afuera, dale la patada. Es contraproducente lo que está señalando el gobernador. Y es bien importante que veamos esta elección con sus particularidades. En primer lugar, y uno nunca, eso lo sabemos bien los estadistas, que nunca uno debe minimizar la capacidad del oponente en unas elecciones. Eso nunca se hace. Pero la realidad es que hay un sentir generalizado, esté bien o no, de que el Partido Popular está tan débil que verdaderamente esto es una carrera en un sentido donde en las primarias se va a decidir gran parte de las próximas elecciones. En la medida que el Partido No Progresista entiende que está sólido de cara a las próximas elecciones, quizás más sólido que en las elecciones pasadas en muchos aspectos, y con un partido de oposición totalmente sin fuerza y sin ímpetu alguno. Y en esa medida eso también permite que, como estamos discutiendo, se ocupen unos campos para efectos de la primaria y se dejen otros, y se juegue estratégicamente precisamente para lo que tú dices. Oye, estos son los logros, todo lo que tú le tires a estos logros, toda tu oposición, a la larga estás hablando en contra de ti. Y el gobernador ha agarrado el toro por los cuernos en cuanto a este tema,
pero como discutimos, le deja el espacio de la estadidad, que es un tema importante para los miembros del Partido Nuevo Progresista, relativamente abierto para que en caso de una primaria, Jennifer entonces pueda utilizar ese tema y convertirlo en su caballito y finalmente, brevemente, Garriga, para ir a la pausa, la pone a coger contra el partido, mira, en realidad. En cuanto al balance, es importante que veamos que obviamente Jennifer tiene la delantera en cuanto a que la encuesta de opinión pública ha salido mejor, y en ese sentido Jennifer tiene que orientarse, una campaña de Jennifer tendría que orientarse más a atacar a la oposición. El problema que está teniendo el Partido Nuevo Progresista y Jennifer y el gobernador es que no sabemos quién es la oposición, porque el Partido Popular está en desbandada, el Partido Popular no, y lo otro que vemos es lo inconsecuente que son las cámaras legislativas. O sea, las cámaras legislativas en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal ha destrozado su relevancia, no tiene el control de presupuesto, y por lo tanto lo único que pueden hacer es legislar las fiestas patronales, por ponerlo claro, con la comparación con los municipios. En ese sentido, pues, me parece bien importante que veamos que este principio entonces va a ir moldeando la manera en que se van a desempeñar o se van a desenvolver las campañas a partir del año que viene. Oye, y que falta todavía mucho, faltan 500 y pico de días y ya estamos. Vamos a hablar un poquitito cuando regresemos del empresario Paulson, compelido a comprar 2 páginas para reseñar las aportaciones de su firma y de el famoso Fahad Gasser, o como se llame. Y vamos a hablar también de otro de los temas, que son las rebajas contributivas y los viajes de Mrs. Homegrown a Puerto Rico, que la llevan para cuantos sitios que Ali está ahí y no la tienen. Ya ha dado 3 viajes y la tienen por ahí paseando, mire, como básicamente la mascota de Juan Bobo. Regresamos ya mismito. Hoy vi una cosa que yo no había visto hace mucho tiempo, y es un inversor 2022 que llegó aquí con Sila Calderón, Paul Paulson, y que ha hecho, ¿verdad?, ha construido hoteles, comprado propiedades, dueño de edificios en Atorrey. Él, básicamente, el famoso Paul Paulson, y Fahad Gafar, que fue el hombre que le consiguió el BM, ustedes recordarán, al esposo de Wanda Vázquez, y que tiene algún tipo de conexión con el banquero, todo esto, y se han visto obligados a comprar 2 páginas enteras de las aportaciones a la economía de Puerto Rico de esa empresa, que no dudo que haya hecho unas aportaciones gigantes, pero me parece que el que un capitalista tenga que comprar espacio, o capitalistas, en un medio para realzar o reafirmar el retorno de inversión, como su estatus, ¿verdad?, de preferencial contributivo, genera empleo, genera capital y genera esto. Estas cosas para mí me están indicando, número uno, que está el electorado, no, el empresariado, ávido porque haya una cobertura mucho más neutral, menos populista, menos anticapitalista, menos antisector privado, al punto que tienen que comprar al mismo periódico que esboza todas esas teorías locas de nos están sustituyendo, todo eso. Y número 2, ahí menciona, esto no se trata de Paul Paulson nada más, es Fahad Gafar, que probablemente sea uno de los testigos en el caso que viene contra Wanda Vázquez. ¿Qué te parece, Garriga, y cómo tú lo ves? Pues mira, Luis, yo lo veo de la siguiente manera. Cualquier negocio sabe que tiene que gastar dinero en relaciones públicas y que tiene que gastar dinero en anunciar sus productos. Y él lo que está haciendo es anunciando sus productos de tal manera que se gane la buena voluntad de los puertorriqueños. Muchas personas hablan mal de él, muchas personas hablan mal de los programas de los cuales él es parte, y por lo tanto la manera de tú acercarte al pueblo, pues presentando una información sobre lo que has hecho. Pero además de eso, el segundo aspecto de esto es que le estás pagando muchos miles de dólares al periódico, así que el periódico sale beneficiado del dinero que se gasta ahí,
y me imagino que va a tener ciertas consideraciones al momento de informar la noticia o escribir los titulares, porque pues un cliente que pudiera regresar en algún momento pudiera a lo mejor hasta comprar el mismo periódico en algún otro momento, y me parece que pues es algo completamente válido dentro de lo que es un campo de batalla, que es el comercio, ¿verdad? Es un campo de batalla sin tiros, sin morir gente necesariamente, sino sencillamente haciendo una oferta. Ahora bien, en términos generales, muchas personas, sobre todo los de mentalidad socialista, se pasan quejándose de Paulson porque tiene mucho dinero y viene a Puerto Rico y compra propiedades y las pone a producir y tiene ganancias. Y yo lo que me pregunto es, ¿no se han enterado ellos de que nosotros tenemos una economía libre y abierta y que pueden venir personas de cualquier parte de la nación e invertir aquí, de la misma manera que cualquiera de nosotros puede ir a invertir a Oregon si queremos, o a California, o comprar bonos de municipales de Wichita, Kansas, y no hay ningún problema, ¿verdad?, que las personas hagan eso? Más que eso, al venir a invertir está promoviendo el desarrollo económico, el desarrollo de diferentes áreas de Puerto Rico, y eso es de beneficio para los puertorriqueños. Tiene que cumplir con toda la reglamentación ambiental, tiene que cumplir con toda la reglamentación de construcción, de zonificación. No es que si está violando algo, que lo digan inmediatamente, que se opere en contra de él, pero es una persona que está haciendo lo que tiene que hacer. Y finalmente, con esto termino, mira, si lo que les molesta es que venga capital de fuera de Puerto Rico, pues vamos a utilizar el capital de Puerto Rico. En Puerto Rico hay muchos millonarios, y esos millonarios, ¿sabes dónde tienen el dinero? En cuentas de fondos mutuos fuera de Puerto Rico. Si Paulson tiene los calzones de venir a Puerto Rico a arriesgar su dinero en Puerto Rico, pues no lo critiquen, porque los que son de Puerto Rico e hicieron su dinero en Puerto Rico, lo tienen ahora fuera de Puerto Rico en fondos mutuos para estar seguros que no los pierden. Así es que esa es la hipocresía sobre la cual se basa esa crítica del señor Paulson. Ciertamente, ojalá vengan muchos Paulson a invertir, a hacer capital, y no hay nada malo con eso. Pero definitivamente ponerlo en el periódico que lleva la línea editorial contraria, a pesar de que sus dueños son capitalistas, inversores y todo este tipo de cosas, pues me pareció curioso que se haya invertido esto. Y de los que tienen gran parte de su capital fuera de Puerto Rico. Eso es así. Y Gartúa. Pues mira, Luis, yo, además de lo que se ha discutido, hay una realidad. La empresa privada está mucho más adelantada que la opinión pública en los distintos temas y las ven. Ese es básicamente el trabajo de Paulson y eso, ¿verdad? Anticipar y hacer sus inversiones en gran medida, anticipando el ambiente futuro y las cosas como ellos entienden que van a ir desenvolviéndose en el futuro. Y en ese sentido, yo creo que esto demuestra un nivel de preocupación con este discurso que ha ido proliferando en Puerto Rico poco a poco, varios discursos que parecen que son distintos, pero están todos atados en contra del desarrollo, donde se están haciendo alardes de que se está desplazando a los puertorriqueños, de que las propiedades están saliéndose de control, y él sabe muy bien que con el ánimo puertorriqueño en la política, que somos fogosos y que se caldean los ánimos, él sabe muy bien que ese tema puede coger mucho auge y que de coger auge en determinado momento va a tener un efecto detrimental económico sobre ellos, y yo creo que en gran medida están demostrando, no solo tratando de conferir la idea de que aquí hay de lo que ellos han hecho, sino que están preparando también el camino para otros discursos similares de la empresa privada, estableciendo, miren, no podemos poner en riesgo el desarrollo, el avance que ha habido durante los últimos años. Sí, yo me he beneficiado de esto, pero esto es lo que hay, y les adelanto que un discurso
contrario a esto, lo que va a traer es la pérdida de todo este tipo de proyectos y todo este tipo de capital, y está trazando en un sentido una línea imaginaria en la arena para que todo el mundo vaya en esa posible discusión futura, todo el mundo vaya escogiendo lados sobre qué quiere el pueblo de Puerto Rico en términos de desarrollo, y si van a seguir ese discurso que está empezando a proliferar y que ya se están haciendo eco hasta algunos profesores universitarios, o queremos seguir por el camino del desarrollo, que es lo que ha traído lo que demuestra en el periódico. Hay dos notas más que quiero que me comenten. Hoy está viajes de la energía, de la Secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Cada vez que viene, la mandan para la cordillera a ver grupos comunitaristas. Hoy está con Casa Pueblo. Aquí hay un tranque grande con los fondos de reestructuración energética. El presidente Biden está comprometido con ir a solar rápidamente y a eólico, y obviamente quien produce esa cantidad de megawataje es obviamente las fincas solares gigantes, no los proyectos comunitarios ni individuales. Sin embargo, la tienen para arriba y para abajo. Fortaleza no determina, en vez de estar reunida ella con la gente de energía eléctrica, de Luma, la Comisión de Energía, trabajar con acueductos, directamente la tienen yendo así, como la mascota de Juan Bobo, de lado en lado, y ya son 3. Yo entiendo por qué Puerto Rico está perdido. Y la segunda, una columna del historiador Francisco Moscoso, que dice el estorbo de los partidos políticos, y básicamente después de hacernos una historia nos dice el estorbo de Puerto Rico es el bipartidismo y el estorbo de los designios de Estados Unidos. Todo desarrollo económico es dependiente de fondos federales. Garriga. Bueno, vamos a coger primero lo de Granholm. Mira, la Secretaría de Energía de Estados Unidos responde en Estados Unidos a grupos del ambiente y de energía, que serían grupos bastante radicales en Puerto Rico, o sea que no me está nada de raro que cuando ella viene a Puerto Rico se reúna con Casa Pueblo y se reúna con los otros grupos que generalmente nosotros consideramos que tratan de impedir el desarrollo económico y que tratan de impedir el progreso a través de unas políticas ambientales que ellos reclaman que son necesarias, que pensamos de que son exageradas en la mayor parte de las veces. Todos queremos el ambiente. Yo no quiero un Puerto Rico sucio, yo quisiera un Puerto Rico limpio, sin plástico. Yo quisiera que no tuviéramos que quemar tanto carbón en la producción de energía. Yo quisiera que tuviéramos menos contaminación de los automóviles en las carreteras. Todo eso estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que uno puede estar de acuerdo con las cosas de manera racional y hay otros que están de acuerdo con las cosas de manera ideológica. Y ella pues se reúne con grupos ideológicos que están a la izquierda del gobernador de Puerto Rico y están a la izquierda de la mayor parte de los miembros de la administración del gobernador de Puerto Rico. Así que en ese sentido no me está nada de raro y sencillamente pues mientras ella siga viendo que se cumpla la orden del presidente de reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico, pues yo creo que hay que darle el apoyo y que sencillamente pues tiene completa derecho a reunirse con quien ella quiera. Ahora bien, vamos entonces a lo del historiador Francisco Moscoso. Mira, perdóname, antes que nada, una noticia que sale de Corriere della Sera en Italia está reportando que fuentes dentro del hospital han señalado que el Papa Francisco ha llegado en ambulancia y ha sido hospitalizado por problemas del corazón y respiratorio. Aquí en Noti1 vamos a darle seguimiento a esa historia. Adelante, Garriga. Bueno, pues me apena que el problema de salud del Papa y ojalá se mejore, pero si no, pues me imagino que al otro lado tiene amigos que lo están esperando. En cuanto a lo de Francisco Moscoso, mira, la cuestión de decir que aquí el problema es el partidismo, pues me parece que es bien señero, bien indicador de cuál es la mentalidad de esta persona. Yo he pasado por sitios
donde no hay partidos políticos, donde sencillamente no hay politiquería. Se llaman dictaduras. Yo estuve en Haití en los tiempos de Papá Doc Duvalier, estuve en España en los tiempos de Franco. No hablaban de política, no había nadie discutiendo, no había señores políticos creando problemas. Sencillamente había un dictador. Y yo creo que la izquierda pues siempre adolece de eso, que lo que quieren es establecer una dictadura de la izquierda y están buscando la manera de echarle la culpa a los partidos políticos, que también ocurre en la derecha. Igualmente hizo Pinochet en Chile, que dijo que el problema eran los partidos políticos, que acabó con los partidos políticos y estableció una dictadura de derecha en Chile. Así que cuando tú oyes gente hablar mal de los partidos políticos, no como una cosa que lo están haciendo mal en este momento, sino que es un mal de fondo, pues ya tú sabes que lo que quieren son regímenes unipartidistas. Y ahí me llego al tema del bipartidismo. Pues mira, el bipartidismo no es un pecado, ni es una cosa buena ni una cosa mala. Hay regímenes bipartidistas buenos, hay regímenes bipartidistas malos, hay regímenes multipartidistas que trabajan bastante bien y hay regímenes multipartidistas que son pésimos y no pueden gobernar bien las naciones. En Puerto Rico, si se desarrolló un sistema de lo que llaman bipartidismo, es decir, que había dos partidos alternándose en la gobernación y en control de las cámaras legislativas, fue porque el pueblo votó por ella. Si el pueblo vota por los dos partidos, pues eso fue lo que hubo. Si en este momento esos dos partidos están en un crisis institucionales, tanto a su interior como en términos de su proyección hacia el exterior, pues igualmente puede acabarse ese control que tenían los partidos y en ese sentido se puede acabar el bipartidismo, pero no en que se cierre la posibilidad del bipartidismo, porque de hecho lo que pudiera ocurrir es que el Partido Popular colapse, Victoria Ciudadana se quede con sus miembros y entonces quede el Partido Nuevo Progresista y el movimiento Victoria Ciudadana en una nueva forma de bipartidismo, a menos que ellos pretendan que gane Victoria Ciudadana y entonces establezcan un régimen unipartidista, ¿verdad? Así que eso de discutir, de echarle la culpa al bipartidismo, lo que demuestra es ignorancia de qué es lo que significa el bipartidismo. El bipartidismo de qué partido, el bipartidismo en qué época, el bipartidismo porque lo establezca quién. En Colombia una vez había bipartidismo porque los colorados y los blancos se alternaban en el poder por un arreglo entre ellos mismos sin la participación del pueblo. Eso es un partidismo nefasto. Pero cuando en Estados Unidos ha habido elecciones que una las gana los demócratas y otra las gana los republicanos, ese bipartidismo le ha trabajado muy bien a la nación americana. Así que Gregorio. Luis, mira, yo creo que los dos temas, los dos ejemplos que traen tienen un hilo conductor y es la democracia y el poder del voto y la democracia. En el primer caso es la ausencia de poder. En el caso de la secretaria de Energía, estamos viendo una secretaria que viene, pero que responde a los poderes de los estados, a las personas con influencia en los estados dentro del Partido Demócrata, porque ese discurso sí tiene un efecto a nivel nacional sobre las elecciones y nosotros no. Y por lo tanto, en lugar de responder estrictamente a nuestra realidad y a nuestras necesidades, pues responde a lo que otros líderes en la nación creen sobre este asunto y qué es lo que entienden que se debe promover en el caso de Puerto Rico. Así que esa es la importancia de la democracia y la participación. No podemos controlar ni siquiera el discurso sobre nuestras necesidades si no lo tenemos. En el caso de este comentario constante del bipartidismo, bueno, en términos prácticos es bipartidismo en la medida que son dos partidos los que han tenido oportunidad, pero la realidad es que el gobierno de Puerto Rico no está compuesto por miembros de dos partidos exclusivamente. Actualmente hay miembros de 4 partidos, entiendo, de 5 partidos en el gobierno, número 1. Número 2, el gobierno de Puerto Rico subsidia a más de 2 partidos. Lo que ha pasado aquí, el bipartidismo no es una barrera que se estableció para que entraran partidos. Es que aquí llevamos subsidiando varios partidos por décadas
que no tienen el arraigo en el pueblo, que no han logrado establecer una propuesta que sea atractiva al pueblo porque responde a sus necesidades. Entonces, este discurso del bipartidismo que se quiere presentar frescamente como algo innovador, como algo intelectual, verdaderamente no es otra cosa que la teoría del default. Es la teoría de yo no tengo propuestas que sean atractivas, yo no tengo obra, yo no tengo nada, pero llevan estos dos mucho tiempo y el resultado no ha sido muy bueno, así que vota por mí a ver qué pasa. Yo no te voy a proponer nada, yo no tengo ningún cambio importante que establecer, pero vota por mí, a lo mejor es algo distinto. Oye, y el PIB para hacer eso, está primero que nada renunciando a lo que es su punto fundamental, que es la independencia de Puerto Rico. El PIB dice, nosotros somos la alternativa para gobernar la colonia. Por ahora no vamos a hablar de la independencia. La independencia de eso puede venir a lo mejor después con dólares americanos, con ciudadanía americana, con libre tránsito a los Estados Unidos, con seguro social pagado por Estados Unidos, con mercado común con los Estados Unidos, con... Aquí ellos se entregaron la no estamos hablando que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular llevan 200 años siendo los mismos partidos. En la década, en los últimos 60, 70 años han habido cambios de partido, han habido partidos minoritarios que se han convertido en gobierno, como lo fue el Partido Nuevo Progresista en el 68, y ha habido muchísimos partidos que entran, logran elegir candidatos en algunas ocasiones a la legislatura o a nivel municipal, pero que no perduran porque siguen el modelo precisamente del PIB, donde nunca se ha establecido una buena propuesta para el pueblo y siempre se ha tratado de vivir y coger votos a base del default de que todo el mundo es malo menos yo, y entre todos los malos o posibles malos, pues cógete el malo desconocido, y así no se corre la democracia. Es así, que, fíjense lo que es la encerrona de la trampa de esta falacia. Si el bipartidismo es malo, entonces lo contrario es bueno, el unipartidismo. Sí. Es así, eso es lo que hay. O los tranques de gobierno con 88,000 gobiernos a la italiana, ¿no? Pues sí, eso es lo que ha habido. María de Lourdes va a Venezuela a cantarle las glorias al madurismo y al chavismo y a decir lo bueno que está allá, y les encanta ir a Cuba igualmente, donde gobierna el Partido Comunista, y ahí no hay problema. En Cuba no hay problema de bipartidismo, y en Venezuela no hay problema de bipartidismo, allí son dictaduras de izquierda y ya está. Y en Nicaragua Rubén asesora en Nicaragua y sigue habiendo una dictadura de izquierda. Pero todas esas cosas son precisamente por la que tenemos el bipartidismo que ellos tanto critican, porque ellos están todavía subsumidos en un discurso de la Guerra Fría de mediados del siglo pasado, y nunca han logrado atemperar sus posiciones a las realidades modernas, y lo que les ha quedado es eso, como tú decías ahorita, regañar, decirle a todo el mundo que todo el mundo está mal, y que por lo tanto... Y que ellos son los genios. Ellos son los genios y son la única opción, pero son genios sin decirte sus ideas concretas, claro, porque no las van a decir. Es que ellos son genios, tienes que creerle la palabra y todo el mundo es un morón, y por lo tanto ellos son la única opción disponible. Bueno, mi gente, gracias a Garriga y gracias a Igartúa y a Alan Maccabi por estar conmigo. Mis amigos, por ahí viene Carmen Jovet, Zulma Rosario, Quique Cruz y la buena programación de Noti1. Mañana nos vemos aquí a las 12 del mediodía.